Cuando la misión Artemis II despegó el pasado 1 de abril de 2026, millones de personas celebraron el regreso de la humanidad a las cercanías de la Luna tras más de 50 años de ausencia. Los espectadores quedaron asombrados por las imágenes nítidas y desoladas transmitidas hacia la Tierra. Sin embargo, tras este festejo, se esconde un enigma muy inquietante que permaneció oculto desde nuestra primera etapa de exploración espacial. A sus 89 años, el astronauta del Apolo 16, Charles Duke, finalmente ha roto el silencio para contar lo que realmente ocurrió y el motivo por el cual tardamos medio siglo en volver. En 1966, Duke entró a la agencia espacial. Es recordado por ser la voz que guió a Neil Armstrong desde el control de misión en el primer descenso lunar para el 16 de abril de 1972. Duke y el comandante John Young iniciaron su viaje histórico pasando un tiempo récord de 71 horas en la superficie. Su destino eran las tierras altas de Descartes. Los científicos estaban convencidos de que este terreno antiguo y accidentado era volcánico. Anticipaban que los astronautas encontrarían basalto y rocas ígneas creadas por lava fluida para entender la historia térmica de la Luna. Sin embargo, al llegar, hallaron una realidad que rompió totalmente las expectativas científicas. No había ceniza volcánica. En su lugar, vieron un paisaje áspero y cortante, lleno de brechas de impacto, rocas formadas por el calor extremo de choques de meteoritos. Los modelos geológicos base estaban equivocados. Si los expertos erraron tanto en la composición física del sitio, que otras realidades inexplicables habrían pasado por alto. La respuesta está oculta en las grabaciones sin editar de la misión Apolo 16. Los espectadores de este material crudo notan un momento muy escalofriante. Duke se detiene de repente frenando su rover para mirar fijamente algo más allá del lente de la cámara. Entre la estática, Young pregunta a Charlie: ¿estás bien? Duke responde con una voz débil y lejana diciendo: sí, estoy bien, solo miro. Sonaba desconectado, como si intentara procesar algo que su entrenamiento jamás cubrió. Por 40 años, los informes omitieron lo que él observaba. Solo recientemente Duke reveló la verdad imposible a 6 kilómetros de su módulo lunar, donde la Tierra ya no se veía en el cielo. Él miraba una pared de 100 metros de altura. Esta estructura colosal estaba hecha de bloques angulares en un mundo desolado, donde la construcción artificial era imposible. Él pasó esta información a Houston tras 30 segundos de silencio. Houston ordenó seguir, y las fotos siguen guardadas. Pero esa pared era solo el inicio. Según sus revelaciones, el entorno empezó a desafiar la física básica. En un vacío sin atmósfera, la luz solar solo debería ser blanca, pero Duke reportó tonos azules y purpuras iluminando el paisaje. Estudios sugieren que esto indica nitrógeno molecular ionizado, sugiriendo que la exosfera lunar no está muerta químicamente. Más aterrador fue el sonido. En el vacío del espacio, el sonido es físicamente imposible, pero Duke y Young oyeron frecuencias armónicas y melodías inquietantes. Los tonos cambiaban según su posición en la superficie, probando que no eran vibraciones del traje. Junto a los ruidos, sufrieron distorsión temporal. El tiempo no funcionaba normal. Duke revisaba su reloj, tras lo que sentía como 2 minutos de labor.
solo para ver que 20 minutos habían pasado. Al revés, tareas de 5 minutos se sentían como una hora. Su percepción del tiempo se separó de los relojes oficiales, un fenómeno más allá del estrés. Todo el tiempo hubo una presencia constante. Desde que bajaron del módulo hasta cerrar la escotilla sintieron que alguien los miraba. Era una entidad consciente, observando cada paso. No hostil, pero inevitable. Estas anomalias de colores atmosféricos, tiempo alterado y monolitos son razones para investigar por décadas. Pero ningún fenómeno es la causa real por la que Duke cayó 40 años. Tampoco son el motivo de nuestra ausencia de 50 años en la Luna. ¿Cuál crees que sea la razón verdadera? Únete a la conversación con nosotros. Duke y Young estaban a 6 kilómetros del módulo lunar, al otro lado de una loma donde la Tierra ni siquiera se veía en el cielo. Solo ellos dos, el rover, y un desierto gris que llegaba hasta el horizonte. Su tarea era juntar muestras geológicas según las órdenes. En un momento miraron al horizonte y todo cambió. Era geometría, líneas demasiado rectas, ángulos muy precisos, demasiado intencionales para ser naturales. Duke llamó a Young. Al acercarse, las formas fueron claras. Un muro, un cimiento, bloques angulares bajo el polvo lunar, pero claramente construidos. No por impactos ni por geología. No era ningún proceso natural que les hubieran enseñado. Estaba fabricado, hecho por algo con inteligencia y propósito. Los bloques eran uniformes de un modo que la geología no produce. Duke calculó que media 100 metros de largo y se hundía en la superficie en ambos extremos, como si la luna lo hubiera tragado por millones de años. Lo que destaco es que la luz de colores que Duke notó antes era más fuerte aquí. Tonos azules y purpuras se movían sobre la estructura, como si interactuaran con la luz ambiental, y los sonidos armónicos eran ahora más fuertes, mucho más cerca. Duke encendió el radio. Describió lo que veían a Houston con lenguaje preciso. Formas geométricas, no naturales. Parecen construidas unos 100 metros de largo. Pido instrucciones y luego nada. Silencio. Duke y Young se miraron. Duke llamó de nuevo. Houston, me copian. Siguió el silencio. 20 segundos. Luego, 30 segundos. En una misión donde cada segundo se planea un fallo de 30 segundos, es una eternidad. Esto sugiere un bloqueo en la toma de decisiones donde el equipo espera autorización superior antes de dar una orden. Cuando Houston respondió, la voz era firme. Apolo 16. Continúen las actividades de recolección planeadas. Eso fue todo. La respuesta a 2 astronautas reportando estructuras artificiales, sin pedir detalles ni mostrar sorpresa, solo una orden fría como si ya lo supieran. Al reducir un muro de 100 metros a una simple recolección de muestras, la institución manejó el riesgo de filtración mientras guardaba el evento para estudio secreto. Esta dualidad de negación pública y archivo privado fue la marca de cómo la NASA manejó el misterio lunar, pero Duke y Young no lo ignoraron. Tomaron fotos, decenas de ellas, de cerca y de lejos, mostrando el muro contra el cielo desde cada ángulo, antes de que Houston repitiera la orden. Esas fotos nunca se publicaron, ni una sola. Duke preguntó por ellas por décadas. Las respuestas cambiaban siempre, clasificadas por razones técnicas, perdidas en el archivo, mala calidad de imagen. Cada respuesta era distinta y ninguna convincente. Y no fue un caso aislado de datos perdidos. En 2006 se reveló que más de 700 cajas de cintas del programa Apollo desaparecieron. Incluían las transmisiones de video de alta calidad del Apollo 11. La NASA concluyó que se borraron y usaron de nuevo en los 80 por falta de material.
Aunque se dice que fue un error, el extravio sistemático de datos que podrían tener contenido sensible es visto por muchos como un filtro institucional para ocultar lo que realmente se halló en la superficie lunar. Pero las estructuras por sí solas no eran el detalle más inquietante, lo era su antiguedad. Cuando le preguntaron en una entrevista de 2019 si las construcciones se veían nuevas, Duke movió la cabeza lentamente. Dijo que estaban erosionadas, desgastadas de formas que no deberían pasar en un mundo sin aire, aunque la luna no tiene viento ni lluvia, ni clima de ningún tipo. Las estructuras tenían señales claras de un tiempo profundo. Estaban cubiertas por cráteres de impactos de micrometeoritos, del tipo que se acumulan solo tras millones de años de bombardeo constante desde el espacio, posiblemente cientos de millones de años. Piensa en eso por un instante. Estos edificios existían antes que cualquier estructura humana, jamás construida. Existían antes que la humanidad misma, antes que las pirámides, antes que las primeras ciudades, antes de que nuestra especie caminara erguida en las llanuras de África. Algo con inteligencia y propósito estaba construyendo en la luna, mientras la Tierra aún estaba poblada por criaturas que no evolucionarían en humanos por eones. Entonces, ¿quién las hizo? Según Duke, la NASA lo sabía, y decidieron que el público no debía saberlo. Charles Duke no volvió de la luna para encontrarse solo con lo que había vivido. Regresó a una comunidad de hombres que estuvieron en el mismo sitio o cerca de él, y varios tenían su propia versión de una historia que no encajaba con el registro oficial. Por décadas, esos relatos fueron privados. Los astronautas convivían, mantenían contacto e iban a eventos públicos juntos. Pero las anomalias, aquello que quedaba fuera de los reportes y comunicados de la NASA, no se discutía en público. Duke describió un pacto silencioso en el grupo sobre cosas que no eran para el consumo masivo, en parte por la duda real de cómo contar vivencias sin un marco de referencia, y en parte porque el riesgo profesional de hablar sobre lo imposible era muy alto para hombres que basaron su carrera en la credibilidad. Eso empezó a cambiar con la edad. En 2017, la mayoría de los astronautas vivos de Apollo se reunieron en privado. Duke habló de esta cita en entrevistas, y lo que contó merece ser analizado. Cada hombre presente, veterano de distintas misiones, sitios de descenso y años del programa, tenía algo que compartir. Los detalles variaban. Las misiones eran distintas. Las anomalias específicas eran diferentes. Pero el patrón era constante. Todos vivieron algo en la Luna, o cerca de ella, que la NASA jamás contó al público, y cada uno decidió que callar era la opción más segura, hasta que el prestigio ya no pesara. Más que la verdad, piensa en lo que otros dijeron en su momento. Buzz Aldrin, el segundo humano en pisar la Luna, habló en entrevistas sobre un objeto, tipo monolito en Phobos, una luna de Marte. Lo describió como algo que requería investigación científica seria e inmediata, y su lenguaje tenía un peso que superaba la simple curiosidad. Aldrin no era dado a especulaciones vanas. Edgar Mitchell, quien caminó en la Luna, en el Apollo 14, y tenía un doctorado del MIT, pasó sus últimos años hablando con claridad sobre la realidad de inteligencia extraterrestre y cómo los gobiernos lo sabían por décadas. Mitchell no hablaba por rumores. Él decía tener conocimiento directo de gente con acceso a información institucional tras su misión. No buscaba fama, era un científico y militar, describiendo lo que creía cierto. Al Warden,
Quien orbitó la Luna en el Apolo 15, mientras sus compañeros bajaban, dijo después que los humanos no venían de la Tierra, como dice la historia usual, sino que nuestro origen implicaba inteligencia de fuera del planeta. Worden fue preciso y no hablaba metafóricamente. El punto de Duke, dicho con convicción, fue este: un astronauta narrando anomalias. Puede ser percepción individual, estrés o psicología por una experiencia nueva. Dos podrían ser coincidencia. Pero cuando juntas a los sobrevivientes que viajaron a la Luna y cada uno tiene una versión que contradice lo oficial, ya no ves fallos individuales, ves un patrón, y un patrón tan constante en tantos observadores distintos y contextos variados no es confusion, son datos. La explicación oficial sobre el fin del programa Apolo es conocida y no es del todo falsa. Las presiones en el presupuesto eran reales. El clima político de inicios de los años 70 era hostil hacia los grandes gastos públicos. La guerra de Vietnam consumía muchos recursos y generaba gran oposición interna. El escándalo de Watergate estaba desarmando al gobierno de Nixon por dentro. El entusiasmo por el espacio, que llegó a su punto máximo con el Apolo 11, había bajado mucho para las últimas misiones. El Apolo 17. En diciembre de 1972, despego a medianoche, y las cadenas de televisión, que años antes cortaron su programación para el primer descenso, ya no dieron cobertura en vivo. La carrera espacial con la Unión Soviética, que fue la razón política del costo del programa, ya había terminado. Estados Unidos había ganado. La meta de Kennedy, de 1961, se había cumplido. El impulso que mantuvo las últimas misiones era un resto del compromiso original, y al cambiar el clima político, ese impulso se perdió rápido. Todo eso es verdad, pero aún hay más. El relato de Duke añade otra capa, bajo la versión oficial, que no reemplaza el tema del dinero y la política, sino que le da un nuevo sentido. La historia oficial explica por qué se dejó morir el programa. Lo dicho por Duke explica por qué no hubo resistencia interna para salvarlo, y por qué la gente en la NASA, que debió luchar por seguir la exploración, permitió que todo terminara sin defenderlo, como se esperaría de alguien que cree estar cerca de los mayores hallazgos de la historia humana. Porque si la Luna era lo que Duke sugiere, entonces seguir yendo no era algo sencillo. Cada misión a la superficie era una misión que podía generar más pruebas, más fotos, más vivencias extrañas, más reportes de astronautas que habría que controlar o borrar. Cada viaje nuevo ampliaba el círculo de personas que sabían lo que había en la Luna, y cada persona nueva era un riesgo de filtración, o una voz que podría decidir, como hizo Duke, que la verdad valía más que el costo profesional de contarla. Terminar el programa fue desde este punto de vista una decisión de contención, y no solo de dinero. Marcó un límite sobre lo que se sabía y quién lo sabía. Detuvo la suma de pruebas cuando aún se podían controlar. Permitió que la historia oficial de una luna geológica pero muerta se volviera la verdad aceptada antes de que el peso de las pruebas fuera imposible de frenar. Duke describe esto como una parálisis institucional, pero no de alguien que no sabe qué hacer, sino de alguien que ya eligió y se dedica a mantener esa elección. La opción fue saber y no contar. La parálisis es estar atrapado en esa opción por siempre, porque cualquier otro camino lleva a sitios donde la institución no está lista para ir, y así el programa terminó. Los cohetes Saturno V, los más potentes jamás hechos, se retiraron a museos.
La estructura montada con gran costo para llevar humanos se cerró o cambio de fin. Los astronautas siguieron otras carreras, llevando sus vivencias a una vida civil, donde el peso oficial que los callaba fue cambiado por un cálculo personal sobre su credibilidad que los mantuvo en silencio por décadas. La Luna ha sido visitada por sondas robóticas desde entonces. Varias naciones enviaron naves. Ninguna ha vuelto a las tierras altas de Descartes con equipos para grabar lo que Duke vio. Ninguna ha buscado recuperar esas fotos o las estructuras que mostraban. Esa ausencia es un dato por sí mismo. Contamos con el testimonio de un astronauta de gran prestigio. Tenemos el respaldo de sus compañeros de profesión. Existe una pérdida documentada de fotografías y datos clave, y observamos a una organización que se alejó de su mayor logro justo en la cima de su poder. Mientras la tripulación de Artemis II regresa a la Tierra este mes trayendo información reciente de la cara oculta de la Luna, la duda persiste. ¿Estamos finalmente preparados para ver lo que realmente hay en la superficie lunar? ¿O acaso estas nuevas imágenes también acabarán en un archivo secreto, perdidas por motivos técnicos? La Luna sigue allí, las tierras altas de Descartes siguen allí, y cualquier cosa que Duke haya visto continúa esperando en medio del silencio. El dilema actual ya no es si podemos regresar, sino si estamos listos para enfrentar lo que encontraremos cuando lo hagamos. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.